Definitivamente hay que concluir en el hecho de que sectores no le interesa para nada la materialización de los derechos que el Estado ha reconocido en múltiples acuerdos internacionales y que nuestra Constitución también recoge con referencia a la mujer. Hemos observado resistencia a que sea incluido en la Constitución el tema de la paridad, luego resistencia a que se fije una cuota de mujeres elegibles a los puestos electivos. Ha habido resistencia al tema de que nuestra norma penal pueda tener una dispensa para la interrupción del embarazo cuando se presenten unas de las causales que se han invocado permanentemente. Pero también, esta semana, vimos cómo se generó un nuevo debate que tiene que ver con las mujeres. Y es el hecho de que se ha estado discutiendo la penalidad o sanción a aplicar a las relaciones sexuales no consentidas que ocurran al interior de una pareja. Esto exacerbó nuevamente los ánimos y tiene en el eje del debate, reitero, los derechos de la mujer. Y digo los derechos de la mujer porque, tal y como hemos señalado, en el caso del aborto, lo que está en juego es quién decide si se interrumpe o no el embarazo. Recordemos que cuando una mujer sale embarazada del hombre equivocado, quien decide la suerte de esa criatura, fuera de que existan causales para interrumpir el embarazo, es el hombre, para protegerse. Y ahora, con este debate, llegamos al punto, según el legislador, de decir que no se tipifica delito de violación y que para él no existe esa figura, que se pudiera buscar cualquier otro elemento para sancionar, pero no definir como violación cuando un esposo o una esposa decide forzar para que haya intimidad y tenga relaciones sexuales, perdiendo de vista que el elemento fundamental para tipificar la agresión sexual consistente en violación es justamente la ausencia de consentimiento. Poco importa que quien lo cometa sea conocido o no, si hay consentimiento. Evidentemente, si usted es consciente, no hay una agresión a su cuerpo, no hay una agresión sexual, porque ya usted dio previamente aquiescencia a esa relación. Pero esto no se queda ahí. Me sorprendió mucho las afirmaciones que hizo el pastor Ezequiel Molina, que de entrada, categórico en decir que esto persigue destruir la familia. Y a veces uno reflexiona, ¿qué es lo que contribuye a destruir la familia? Las violaciones, las pugnas internas, las acciones individuales de uno de la pareja o las sanciones que pueda prever el legislador para corregir esa situación. No sé si esto es una afirmación que lo único que puede perseguir es reiterar un comportamiento y una conducta tendente a limitar los derechos de las mujeres. Pero además, cuando se aborda el tema, no se dice si es hombre o mujer el que viola. Lógicamente, todo el mundo sabe que este tipo de infracciones van dirigidas concretamente a la mujer. Pero el pastor, de manera deliberada y pretendiendo hacer una caricatura de un tema tan delicado,
se hace una pregunta. Dice, ¿violación de qué? Si después de un disgusto, el esposo por detrás abraza a su esposa y ella lo acusa, la pena será de 10 a 20 años, según el código que quieren los de la izquierda, enojados e inconformes, porque no se aprobó el aborto. Yo creo que hay dos elementos. Primero, pretende desnaturalizar lo que ya está definido en la ley como violación. Un abrazo por detrás. Él sabe, claro, que eso no es una violación, ni que lo dé el hombre ni que lo dé la mujer. Eso está bastante claro. La agresión es otra. Y otro problema que ubico, que aquí hay gente que tiene serio problema con la Constitución, serio problema con los derechos, y se escudan en el estigma de la izquierda. Tenían que sacar a la izquierda. Y hay que recordar que la izquierda dominicana no ha gobernado este país desde 1844 a la fecha. Todos los gobernantes que hemos tenido han sido conservadores y de derecha. Pero además, han sido esos mismos gobernantes los que han ratificado cada uno de los acuerdos que en materia de derechos de protección a la mujer ha firmado el Estado dominicano. Y que por lo tanto, desde el momento mismo en que el Concierto de Naciones decide darle rango de derechos a esas demandas, dejan de ser demandas reivindicativas y se convierten en obligaciones del Estado. Más aún, cuando los estados los ratifican. Y es entonces donde entra el rol fundamental del Estado como garante de la materialización de los derechos fundamentales de los seres humanos. Es común escuchar, cada vez que se habla de una explotación minera responsable, que se acuse que esos son los radicales de izquierda que se oponen a la explotación minera. No, lo que pasa es que hay unas normas que cumplir, locales e internacionales, de la cual nuestro Estado es signatario y se compromete, asume la responsabilidad indelegable de cumplir con ellas. Lo propio ocurre en materia de respeto a los derechos humanos. Es el Estado que asume eso. Lo mismo aplica a los derechos que hace un tiempo eran reivindicaciones y se convirtieron en derechos vinculados a la equidad de género, a la accesibilidad de la mujer a los puestos públicos. Todos esos son derechos reconocidos por la Constitución. Los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. El derecho que tiene el ser humano a elegir su preferencia sexual. Eso no es un problema de la izquierda. Eso no es un problema de la izquierda, es un problema de derechos. Y reitero, en el mundo todo esto se ha conseguido bajo el dominio de la derecha. Bajo el dominio de la derecha. Pero resulta que tan pronto se te convierte en derecho, desaparece la afinidad ideológica o política y o religiosa que usted pueda tener, porque el Estado asume la responsabilidad exclusiva de implementar las normas internas y las políticas públicas necesarias para garantizar tanto los derechos colectivos como los derechos individuales. No se puede decir hoy que reclamar el derecho a la sindicalización es una reivindicación de izquierda. No, eso es una responsabilidad del Estado. Ya eso se logró, esa categoría de derecho, como lo es la inclusión social, un salario digno, educación. No importa
la naturaleza o la inclinación política del gobernante de turno. Esos son principios constitucionales, que lo primero que hace un presidente es jurar cumplir la Constitución. Ahí no está mirando si ese principio se aprobó por la corriente ideológica que dominaba en un momento. No, ahí lo que se está planteando es que lo que dice ahí, usted se compromete a respetarlo. Y eso aplica para cada una de las demandas sociales fundamentales que están en el escenario político nacional. No es posible que sigamos escudándonos y quererle quitar la responsabilidad que tiene el Estado, pretendiendo estigmatizar a tu contrario como responsable de promover la realización de derechos, porque en definitiva, cada una de esas discusiones que se están dando en República Dominicana referente a la mujer son derechos que están consagrados. Aquí la discusión es si el Estado va a tener la suficiente responsabilidad como para cumplir con su rol y garantizar la materialización de esos derechos. Y no hay de otra, porque esa es exclusividad o exclusiva responsabilidad del Estado. Fuera de ahí, todo lo otro se admite, el derecho al pataleo. Y que aparezcan legisladores, como lo que hemos estado observando, que evaden la responsabilidad. Y así como tenemos un conjunto de leyes que son letras muertas, también nuestra Constitución deviene en letra muerta. Porque muchas veces la invocan solo cuando sus intereses entienden que están siendo afectados. Y esa no debe ser la responsabilidad de un administrador público. No puede ser la responsabilidad ni el comportamiento que asuman las personas a las que la población decide darle un mandato para que administre la cosa pública sobre la base del cumplimiento de las normas, empezando por la norma fundamental, que es la Constitución. Fuera de ahí, no hay mucha cosa que discutir. Y está el gran desafío de nuestras autoridades, de seguirle dando larga a temas que no ameritan más discusión, sencillamente la implementación, porque están consagrados en los textos, en el texto fundamental y en las leyes adjetivas. Yo creo que debemos seguir reflexionando este tema, que hoy está concentrado en los derechos de la mujer, pero que mañana volveremos a discutir los derechos a la salud, que está ahí latente con el tema de la seguridad social. El derecho a que la riqueza que se produzca en este estado sea para distribuirlo a todos y todas las dominicanas, para mejorar la calidad de vida. Esos son principios y son derechos que están consagrados en la Constitución. Y que sea usted del PRM, sea usted del PQD, sea usted de Fuerza de la Revolución, de Alianza País, del Partido Reformista, asume la responsabilidad de que sus políticas públicas estén diseñadas para garantizar eso. Todo lo que se divorcia de eso que está consagrado, eso sí es inconstitucional. Pero la Constitución para mucha gente solo sirve para ellos defenderla e invocarla cuando lo entienden necesario.